la misma seriedad en el manejo de las cifras frente a este proyecto de ley, con todo respeto y con todo afecto. Yo no sé si no me hice entender o algunos colegas no estuvieron en la presentación inicial de la ponencia la semana pasada, y allí vienen las preguntas al ministro encargado de Hacienda. El gobierno del presidente Uribe anunció en el año 2008 que iba a destinar 7 billones de pesos en los siguientes 10 años para el programa de indemnización administrativa a las víctimas, y anunció que iba a asignar vigencias futuras. Sin esta ley, senador Vélez, la pregunta al ministro de Hacienda es: ¿esas vigencias futuras existen? ¿Las que se anunciaron en ese momento fue un anuncio al aire o están establecidas esas vigencias futuras? Segunda reflexión: el ministro de Hacienda o el exministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, en febrero de este año, yo los escuché con mucha atención. Si quiere yo termino, senador Soto, una pregunta, pues con la venia a la presidencia. Con la venia a la presidencia. No es para molestarlo, hermano Cristo, no se preocupe. Solo, usted también habló de 44 billones. Ya voy, es que voy para allá, Okay. es que voy para allá. Gracias. Voy a preguntar eso precisamente al señor ministro, se me adelantó, senador Soto. En febrero de este año, el exministro Oscar Iván Zuluaga envió una carta a la Corte Constitucional solicitándole el levantamiento del estado de cosas inconstitucional con respecto al cumplimiento del Estado colombiano de la sentencia T025, y se anunció en los medios, yo no tengo aquí los recortes, y se anunció por muchas partes que había unos compromisos del Estado colombiano también para los próximos 10 años. La cifra difería entre si 31 billones de pesos, me acuerdo, o 44 billones de pesos. De todas maneras es una cifra bastante alta también en 10 años. No sé de qué manera se comprometía en ese entonces el gobierno, si con vigencia futura o era una manifestación política del gobierno. Me parece la presencia del ministro muy oportuna para preguntar al respecto sobre esos dos temas. Y lo hago porque la respuesta al senador Vélez y al senador Soto se la dio su propio colega de bancada, el senador Roy Barreras. Me parece que estamos siendo más papistas que el Papa. Me parece que hay compromisos financieros con las víctimas hoy adquiridos por el Estado colombiano, incluso durante el gobierno del presidente Uribe, que lo he reconocido sin inconvenientes, aún antes de la aprobación de la ley. Y la ley lo que hace, senador Vélez, es organizar el Estado colombiano para cumplir con las víctimas y sobre todo visibilizar a las víctimas, y que como sociedad le digamos a las víctimas, no por cuenta de un decreto aislado, por cuenta de una carta de un ministro, sino como sociedad, como Congreso, como gobierno, decir, como dice el senador Velasco, aquí hay una decisión política alrededor de las víctimas del conflicto. Yo nunca he visto una ley en el Congreso de la República, llevo 12 años, en la cual el Ministerio de Hacienda avala la ley, doctor Juan Camilo, usted fue ministro, y los congresistas aparecen más técnicos y ortodoxos que el Ministerio de Hacienda. Pásenos el anexo financiero, cuantifíquenos el número exacto de las víctimas, díganos cómo los van a indemnizar. Jamás durante estos 12 años había visto esta situación tan particular en el Congreso de la República, nunca, nunca. Aquí toda la dinámica parlamentaria es los parlamentarios pidiendo proyectos que ayuden a la inversión social, que ayuden a las regiones, y el Ministerio de Hacienda negando y negando y negando, diciendo que no es viable. Y aquí lleva un año el Ministerio de Hacienda diciéndole, desde que se empezó a estudiar el proyecto, diciéndole a los congresistas que hay decisión política del Estado colombiano de financiar esta ley y que es sostenible y que están dispuestos a darse las pelas, y muchos congresistas diciendo muéstrenos cómo, de dónde va a sacar la plata. Eso yo jamás lo había visto en la historia del trámite parlamentario de las leyes. Entonces, a mí me parece, quería hacer esa reflexión general
Aquí se han dicho cosas muy importantes que entran ya en el tema particular de la ley, que no voy a entrar a controvertir, pero sí quiero hacerle una precisión al senador Vélez, que viene con lo que acabo de decir. La ley en general no contiene gastos adicionales muy grandes con respecto al Estado colombiano frente a las víctimas de los compromisos que hoy tiene que estar cumpliendo el Estado. Yo diría que el gasto más grande nuevo, que no estaba contemplado, es la restitución de tierras. Y ahí yo quiero simplemente precisarle algo, senador Vélez. Cuando hablamos de 6 millones de hectáreas, 4 abandonadas y 2 despojadas, y que se van a restituir 2 millones de hectáreas, es que me parece muy importante que manejemos las cifras con cuidado, porque aquí empieza todo el mundo a inventarse cifras y salen de debajo y se quedan en el ambiente. Y entonces dice a 1 millón de pesos hectárea, entonces son 6 billones de pesos el programa de restitución, porque vamos a comprar a 1 millón de pesos hectárea. Senador, en toda la ley no encontrará usted en el capítulo de restitución ninguna norma que permita deducir que el Estado colombiano va a comprar hectáreas para restituir. Aquí lo que estamos haciendo es un esfuerzo institucional para quitarle las tierras a unos bandidos y dárselas a las víctimas. Obviamente, dentro del proceso está previsto, en algunos casos, cuando haya controversias o cuando haya opositores de buena fe, medidas de compensación económica que tampoco, el ministro contestará con más propiedad que el suscrito, son excepcionales y tampoco están sumadas y restadas. Luego el Estado no va a comprar una sola hectárea, el Estado va a montar un mecanismo judicial, un aparato administrativo que permita quitarle esas tierras a los bandidos. Y segunda precisión, senador Vélez, no volvamos a decir que hay 4 millones de víctimas y por 20 son 80 billones de pesos, porque eso le quita seriedad al debate. En el decreto 1290 del gobierno del presidente Uribe, que tuvo una vigencia para que las víctimas se presentaran hasta hace muy poco, se presentaron 330.000 víctimas a solicitar indemnización administrativa. El gobierno calculaba 600.000. La indemnización administrativa que contempla esta ley no es nada distinto a la indemnización administrativa del decreto 1290, y no se presentaron 4 billones de víctimas. El problema aquí es cuando queremos reducir el tema de la reparación a las víctimas al tema de la indemnización administrativa y no vemos todo el conjunto de medidas que se están planteando en la ley, que es la gran virtud de la ley. El tema de la indemnización administrativa es absolutamente marginal. Hoy nos decía el vicepresidente, y qué bueno que lo recogió su colega de bancada, el senador Roy Barreras, que por qué estaba tan débil, y esta le traslado al ministro de Hacienda, que por qué estaba tan débil el capítulo de memoria histórica dentro de esta versión de la ley, si era mucho mejor la anterior. Y yo fui muy franco con el vicepresidente, está débil porque en la carta previa que mandó el Ministerio de Hacienda frente al proyecto, dijo que la creación del Centro de Memoria Histórica la quitáramos porque eso tenía un costo fiscal. Yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo, ministro. Ese costo fiscal de un Centro de Memoria Histórica comparado con el costo total de la ley es mínimo, y yo creo que ese es un mensaje muy importante para las víctimas. Entonces me parece que las medidas de restitución, las de rehabilitación que tendrá que hacer el Ministerio de Protección Social, las medidas de satisfacción, todas son en su conjunto, pensando en el tema de la reparación integral para las víctimas, mucho más importantes que una indemnización de 20 millones de pesos, que no es para todos de 20 además, porque esa es en la tabla que expidió el gobierno anterior, que no señala esta ley, es la indemnización mayor. Yo no quiero, señor presidente, entrar en controversia sobre articulado en concreto, contestarle tampoco al senador Roy Barrera su argumento frente al tema de la transacción o la conciliación. Empezaremos la discusión del articulado, pero quería dejar señaladas esas reflexiones, esas precisiones, porque me duele mucho que empiecen a sacarse cifras que ni siquiera el Ministerio de Hacienda ha hecho. Y con esto termino. Yo creo que el ministro de Hacienda ha sido absolutamente
serio y responsable en la evaluación de esta ley. Es absolutamente imposible salirle a decir hoy a los colombianos cuánto vale esta ley, como la mayoría de las leyes, en detalle, simple y sencillamente porque, como lo he dicho anteriormente, hay ya unos gastos con relación a la atención y reparación a las víctimas que vienen de atrás, que no ocasiona esta ley. Segundo, no sabemos cuántas víctimas van a terminar pidiendo y qué medidas de reparación van a pedir. Y tercero, esto es una ley de justicia transicional aún en medio del conflicto. No sabemos en los próximos años cuántas víctimas más se vayan a ocasionar por motivo del conflicto. Luego, me parecería totalmente irresponsable sacar una cifra al sombrero para decir esta ley. Incluso el senador Luis Barreras dice 25 o 30, yo no tengo ni idea. No sé, no se puede entrar a calcular. Sabemos cuánto puede costar el programa de restitución, cuánto puede costar tal, pero no sabemos cuánto vaya a ser eso. Entonces yo le pediría a los colegas que con la misma magnanimidad que han abordado aquí durante estos años muchos proyectos de ley en distintos sentidos, incluyendo las leyes que beneficiaban a los victimarios, con esa misma magnanimidad desde el punto de vista fiscal, perciban y aprecien esta ley y no seamos tan drásticos. Es la primera ley en 12 años, con esto termino y reitero, avalada por el Ministerio de Hacienda, que es la cuna de la ortodoxia y la tecnocracia en este país, y cuestionada por nosotros los congresistas, que supuestamente siempre somos más ligeros y más irresponsables en el cálculo fiscal de esas leyes. Muchas gracias, señor presidente.